Por lo tanto, hay otros conceptos que son considerados importantes que no habíamos visto en los años anteriores, pero que considero que es importante de trabajar, sobre todo en el caso de los aportes que hacen Weber, Durkheim y Marx a la sociología. Entonces hay algunos conceptos que son claves de entender, por eso verán que de los mismos autores hay dos textos, ¿sí? Son complementarios. La idea es que ustedes lean, por ejemplo, de Eberhard, Marx, y que tomen del otro texto también Marx, y que lo vayan uniendo, ¿sí? Porque todo corresponde al mismo autor, pero está trabajado en dos textos diferentes. ¿Bien? ¿Pudieron ver eso cómo está en el aula? Que están diferentes textos, pero que hablan de lo mismo, digamos, ¿sí? Los aportes son... Bueno, nosotros nos habíamos quedado, si hay alguna pregunta antes de que avancemos con la primera parte de lo que vimos, me dicen, ¿cómo? El examen. Si nos quedamos en el texto de Foucault. Nos quedamos ahí. Y la unidad 2, como para que se organicen en la lectura, comienza con Berger y Luhmann, la construcción social de la realidad. Es importante ir con la lectura en el orden de cómo está propuesto, porque hay una relación en cómo cerramos la unidad 1 con Foucault e iniciamos con Berger y Luhmann, para que se entiendan las relaciones. Y en Berger y Luhmann vemos sociología, pero vemos también principalmente el proceso de socialización. Entonces después enganchamos con los clásicos, ¿sí? Entonces esa sería la forma en que tienen que ir tomando la lectura. Hasta acá lo que avanzamos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algún comentario, ejemplo, algo que les haya quedado? ¿Estamos bien? ¿Bien? Bueno, cualquier cosa, sí. ¿Me puede explicar de nuevo lo de la imaginación sociológica? Bien, imaginación sociológica de Mills. El concepto de Mills está mencionado en los dos textos, ¿no? Está presente tanto en Giddens como en Nehamsky. Lo mencionan así como de pasadas en alusión a Mills. Entonces, está bueno que ustedes identifiquen que el concepto es de Mills, ¿sí? Está citado en otros textos, pero el concepto de imaginación sociológica es de Mills. Lo digo así porque después en el parcial les tomamos por autor. Entonces les decimos que dice Mills, no que dice Giddens, ¿sí? Cuando hablamos de la imaginación sociológica, estamos hablando de una herramienta que nos da la sociología para analizar la realidad. ¿Sí? Por eso, si analizamos la palabra, dice imaginación sociológica, o sea, es poder contar cada uno de nosotros con imaginación sociológica. Es una herramienta para abordar la realidad desde esta perspectiva que nos ayuda, desde la sociología, a poder hacer una relación, establecer relaciones, como dice el autor, entre la biografía y la historia. ¿Sí? ¿Qué significa la biografía y la historia? Saber situarnos en la realidad, saber entender que nosotros somos un individuo que no se hace a sí mismo y que no puede circular de manera solitaria, sino que se construye en relación a otros, se construye en interacción social, ¿sí? Entonces, somos sujetos sociales, por eso dice relación entre la biografía y la historia, es decir, mi biografía está formada por las experiencias, por la formación, por las enseñanzas, por lo que voy tomando de la cultura, de la familia, de las distintas órbitas donde circulo, o sea, soy mi propia historia, en relación al mundo circundante, en relación a las normas que hay en la sociedad, en relación a las instituciones por las que paso, en relación al cómo me atraviesan los medios de comunicación, las enseñanzas y todo lo demás. Entonces, tener imaginación sociológica es contar con la herramienta que me permite a mí tomar distancia para situarme en el mundo y analizar la realidad desde la mirada sociológica.
comprender el escenario histórico, dice Mills, ¿sí? Comprender que esto que sucede no es algo suelto. Esto que sucede, esto que me pasa, no es que me pasa a mí individualmente o que le pasa a ella, sino que esto que acontece tiene que ver con un escenario más amplio, tiene que ver con un contexto social, político, económico, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Respondo? Sí. Bien. ¿Algo más? ¿Estamos bien? Sí. El concepto del panóptico de Foucault nace en primer lugar como para los miembros aislados de la sociedad, ¿no? O sea, para los presos. Pero hoy en día ese panóptico ya se transfirió a toda la sociedad con los teléfonos, las redes sociales y demás. El concepto de panóptico que vamos a ver ahora, en realidad nace para ver el ejercicio del poder a través de las instituciones. Se toma como ejemplo el gráfico este de la cárcel, ¿sí? Pero lo que nos quiere transmitir es el ejercicio del poder, o sea, cómo se ejerce el poder sobre los individuos, en este caso a través de las instituciones. Ahora lo vemos mejor. Bien, entonces estábamos acá, en el poder disciplinario, ¿sí? Esta es la idea. La idea central, digamos, de los aportes de Foucault tiene que ver con el poder disciplinario. Y habla del examen y del panoptismo. ¿Qué es lo que vemos respecto al examen? Bueno, todos nosotros acá lo padecimos mucho tiempo y lo van a seguir padeciendo. Por lo menos de acá a 6 años van a seguir padeciendo examen, ¿no? Podríamos tomarlo desde ahí, podríamos analizar. Bueno, en este caso, yo la verdad que me gusta tomarlo desde ahí, la idea del examen, porque como les dije, yo no soy abogada, soy pedagoga, y una de las cuestiones a las que me dedico principalmente, mi línea de trabajo, tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes, ¿sí? Entonces, pensemos, cada uno de nosotros está en el sistema desde que tiene 4 o 5 años, ¿no? Entonces pensemos cómo se fue construyendo en nosotros la idea del examen, por ejemplo, ¿sí? Si yo hoy al entrar les hubiese dicho, bueno, saquen una hoja porque vamos a hacer una evaluación rápida de los avances que tuvimos hasta acá, ¿no? Y les dicto consignas. ¿Qué les hubiese generado a ustedes esa situación? Pánico. Sorpresa, incertidumbre, estrés, miedo, ansiedad. Respuestas físicas, ¿qué les genera? ¿Les pasa algo? Calor, baja la presión, aceleración, palpitación, ¿qué más? Sudor, náusea. ¿Sí? ¿Y si sería oral? Bueno, empieza a pasar. Todo, pero combinado. Empiezan a temblar los labios, la voz se nos entrecorta, nos duele el estómago, nos vacilan las manos, ¿no? O sea, hay una serie de situaciones en respuesta al hecho específico simplemente de decir que vamos a tener un examen. Y esto no es que a cada uno de nosotros nos pase porque estamos fallados. O sea, nos pasa porque hay por detrás toda una construcción desde que ingresamos al sistema hasta acá que nos hizo entender que la situación de examen es una situación que está ligada a cuestiones negativas, ¿no? Es distinto cuando en la primaria nos decían empieza la hora de educación física y todos empezábamos a saltar cosas, qué sé yo, ¿no? Está ligado a una situación positiva, por lo general, salvo en algunos casos. Pero el examen tiene alrededor toda una serie de fantasmas respecto a lo que sucede a través del examen, ¿no? Esto de cuáles son las consecuencias, o sea, qué pasa si me va mal, me llevo la materia, esta justamente era la 4ª materia, o sea que corro el riesgo de quedarme de curso, qué pasa cuando llego a la casa. Cuando nosotros llegamos a la casa y tenemos un 8, nadie nos pregunta por qué, ¿no? Llegamos y decimos tenemos 8 y bueno, se festeja. Pero cuando llegamos y tenemos un 2, sí se pregunta por qué. ¿Qué pasó? ¿No estudiaste? ¿No entendiste? ¿No?
O sea, entonces el examen está puesto más, o está visto, valorado desde el punto de vista de la calificación. Entonces termina siendo el número lo más importante. No importa cómo, sino qué es lo que obtuvimos. Entonces el sistema nos va acostumbrando a que el resultado es lo importante, que a veces no importa cómo se obtenga ese resultado. Y eso, a lo largo de la historia, obviamente va a generar respuestas negativas en nosotros, porque no es solamente esta situación de examen, sino las veces que sufrimos humillaciones al frente cuando nos exponen sabiendo que no estamos preparados. Por ejemplo, no tendría sentido que yo ahora les ponga el micrófono en la boca y le diga, repitan el concepto de imaginación sociológica, si estamos en una cátedra de primer año, primer cuatrimestre, con personas que recién egresaron del secundario en algunos casos, o a lo mejor alguien que, no sé, hace mucho tiempo dejó de estudiar y está retomando. Sin embargo, en el sistema sí estamos acostumbrados, los docentes digo, a este tipo de situaciones en las que se expone a la persona, en las que se señala. El examen está atado a una cuestión de señalar el error. Por lo general, yo cuando hago capacitación a docentes les digo, uno cuando corrige, mira la hoja y va avanzando hasta que se para en el error y ahí utiliza la lapicera, hace un círculo, una cruz, señala. Entonces busca el error. Lo mismo les pasa en las mesas de examen. Cuando ustedes van bien, entonces dice, bueno, pasemos a la 2, pasemos a la 3, o sea, estoy buscando donde no saben. Cuando en realidad el examen tendría que ser una situación de intercambio en la cual podamos ver qué es lo que sé, qué es lo que no sé, qué es lo que me falta, valorar lo que pude aprender, ¿no? Tendría que ser una instancia atada al aprendizaje, pero todas estas prácticas hacen que nosotros percibamos la situación de examen de forma negativa. Entonces, casi de manera automática nos produzca todo este tipo de respuestas. ¿Sí? Creo que eso tiene que ver también con el modelo que se adquirió desde el sistema educativo, digamos, porque en primera instancia era como muy conductual y después con el tiempo se está buscando, digamos, el constructivismo, que es este intercambio y donde se valora, digamos, el conocimiento de cómo la has adquirido esa persona. Sí, es un poco el modelo, es un poco también el modelo de docente que tenemos. O sea, esta idea nos hizo mucho mal por ahí esto de creer que el docente como la luz del conocimiento, digamos, ¿no? Como que es la única palabra autorizada, como que el docente no se puede equivocar y el estudiante está siempre en un lugar de déficit. Entonces eso también hace que uno examine desde un lugar que no siempre es el correcto, con consignas que no son claras, ¿no? Que generan el error, porque no hay un diálogo entre docentes y estudiantes. Bueno, hay muchas cosas para analizar respecto al examen, pero fíjense que hay toda una lógica alrededor de cómo se organizan los exámenes que tiene que ver con esto que dice Foucault acerca del ejercicio de poder, ¿no? Porque si de pronto yo llego y les digo saquen una hoja, es porque yo tengo el poder para hacerlo, ¿no? Porque por más que ustedes pataleen y me digan no, porque eso no lo explicó, porque no, o sea, yo tengo el poder de decir saquen una hoja, ¿sí? Entonces hay una relación de asimetría en la jerarquía, en este caso docentes y estudiantes, respecto al poder. ¿Por qué? Porque por más que sea injusto o por más que yo me equivoque en cómo elaboré la consigna, deben señalarlo porque van a decir no, porque después me va a ir mal el recuperatorio, ¿no? Si señalo eso, después no la apruebo más. Hay muchas situaciones como esta que sabemos que pasan en el sistema. Yo en algún momento tenía un estudiante, un profesorado, que era un señor grande, que me dice que lograba por fin iniciar una carrera terciaria porque él debió una materia de secundario y durante años intentó rendirla sin éxito. Y que él asumía que cuando era estudiante, bueno, le hizo de todo al docente, pero el docente le prometió que nunca la iba a aprobar y fue así. Al punto tal que ella estaba trabajando, todo lo demás y no podía aprobar. Entonces, bueno, esto es un ejemplo extremo, ¿no? Pero que es real. Se definió, no les decía en qué colegio, pero la última vez que él desaprobó, ya siendo una persona adulta, lo invitó al docente a que arreglen de otra forma y se agarraron a pelear, ganó el estudiante, entonces aprobó finalmente. Se aprobó y por eso logró ingresar al profesorado, después de muchos años. Entonces,
Eso sería un extremo. Pero sabemos que si bien esa es violencia explícita, hay muchísima violencia en el sistema, ¿no? Cotidianamente hay muchísima violencia, mucho ejercicio de poder, cómo se descalifica al estudiante, en cómo se lo trata, en estas formas injustas de evaluar y todo lo demás. Entonces, el examen, cuando Foucault toma como ejemplo, tiene que ver con esto. Porque combina, dice acá, la vigilancia jerárquica y la sanción. O sea, eso es clave. Porque yo puedo vigilar a través de la evaluación, o sea, puedo, porque tengo ese poder jerárquico de hacerlo, o sea, porque sí. Si me dicen, ¿por qué no va a tomar el parcial de hoy? Porque sí, y porque quiero hacerlo, ¿no? Combina esta vigilancia con la sanción, porque sabemos que esto va atado a una sanción, sabemos que trae consecuencias, y son consecuencias que van más allá de lo académico. Una persona es afectada más allá de lo académico, no es solamente que no voy a aprobar esta materia, sino que esto me trae toda una serie de situaciones que se suman a esto. Entonces, el examen sirve para analizar esto. Es un mecanismo que combina ambas cosas. Por un lado, establece una visibilidad, dice Foucault, sobre los individuos. O sea, sirve para calificar, no solamente sirve para decir ellas de acá son 8 y 9 y los de allá son 2 y 3 y yo ya los tengo más o menos visto, ¿no? O sea, los visualizo, los pongo en un lugar, los diferencio, y eso sirve también para sancionar, porque es complicado, por ahí les habrá pasado, salirse del lugar en el que me ponen. O sea, cuando a mí me ponen en un lugar en el que soy el 2, ¿no? El que soy el que no hace, el que no trae, el que no viene, el que en un lugar de déficit, es complicado salirse de ahí. Entonces el examen permite eso, permite no solamente la calificación, sino lo que trae aparejado esa calificación, ¿sí? Lógicas de jerarquía, de exclusión y demás. Manifiesta el sometimiento de los sujetos y la objetivación. O sea, yo a través del examen puedo decir esto sí y esto no. Sabemos que en carreras masivas, en esta tiene un cupo, entonces nosotros dentro de todo podemos manejar el número. Pero imagínense en carreras de ingreso irrestricto, ¿no? Donde realmente es masivo y donde ya damos por hecho los docentes que no importa si yo tengo un 40% de desaprobado, porque de algún modo está solapado de que eso pase para poder continuar, ¿no? De hecho, las aulas están armadas para eso. Decimos, bueno, en primer año tenemos aulas con capacidad para 200, para el segundo ya tenemos con capacidad para 60. Entonces ya damos por hecho que un gran porcentaje no va a pasar del primer año. Y no es lo mismo, por ejemplo, yo doy clase también en primer año, en las 3 carreras que doy clase, doy la misma materia y en primer año, pero carreras que son totalmente distintas. En una que tiene matrícula más baja, por ejemplo, en la carrera, no solamente en la materia, sino en la carrera, se observa muchas estrategias para retener a los estudiantes, porque sabemos que necesitamos que se sostenga la matrícula, porque si no, tenemos en cuarto año 4 o 5 estudiantes para 3 docentes. Entonces, el trabajo es diferente. Por eso es que dice acá que permite esto del sometimiento, porque el examen posibilita eso. Y también tiene que ver claramente con una forma de exclusión. No es solamente una cuestión científica, una cuestión académica, no es objetiva, ¿sí? Muchas veces los mismos docentes dicen yo tengo que sostener la objetividad al momento de evaluar. Y no es, para mí, esto lo digo a modo personal, no puedo decir, no es posible total objetividad, porque somos personas, entonces nos atraviesa la subjetividad. Muchas veces nos damos cuenta cuando estamos en mesa de examen cómo se evalúa a algunas personas y cómo se evalúa a otras personas. Cómo se evalúa si es una mesa en febrero, donde de hecho, aunque no lo asuma, no tengo muchas ganas de estar acá, y tengo de pronto 60 personas, comienzo a las 8 de la mañana y termino a las 8 de la noche, no evalúo de la misma forma el que entró a las 9 de la mañana que el que está entrando a las 8 de la noche, ¿no? Entonces,
el examen también, de algún modo, empaña esta idea de objetividad. Porque somos personas, y eso trae a colación el tema de la exclusión. El examen es la herramienta que, digamos, disfrazada de objetividad, permite de manera más fácil excluir. Porque se fijan parámetros, se fijan formas, criterios. Los criterios para evaluar, los criterios para aprobar, por ejemplo, están establecidos por los docentes. Entonces, no siempre esos criterios responden a la lógica de los estudiantes. Sin embargo, tenemos que ajustar a esos, ¿sí? No todos aprendemos del mismo modo, por lo tanto, no a todos nos va bien si el examen es escrito o si es oral. Cada uno tiene formas distintas de aprender, por lo tanto, distintas formas de demostrar aquello que sabe o que no sabe. Entonces, bueno, es un tema bien complejo, pero lo tomamos desde el punto de vista de Foucault. En este caso, cuando él habla del examen, habla de una forma de ejercicio del poder que está además estandarizada, que está formalizada, que tiene un respaldo institucional y al cual nosotros como sujetos respondemos, nos manejamos en esa lógica y vamos aprendiendo cómo movernos en función de eso, ¿no? Por ejemplo, es muy claro cómo el estudiante se acomoda a las formas de evaluación del docente. A ustedes les debe haber pasado mucho que dicen, bueno, para este profe puedo ir con ejemplo, porque si me pongo a charlar de ejemplo puedo pasarme una hora. En cambio no, este me pide conceptos, me pide casi de memoria, y este otro le gusta que le hable de no sé qué. O sea, cada uno de nosotros debe tener experiencias vinculadas al examen que demuestran cómo pasa una parte, sí, es verdad, por el estudio, pero también hay una buena parte que tiene que ver con cómo yo me puedo acomodar o no a la lógica de quién evalúa, ¿no? Porque hay un ojo evaluador y en función de eso, si aprendemos a responder a los criterios de evaluación de esa otra persona, de ese otro que nos mira, seguramente nos va a ir un poco mejor. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando me presenté en Sociología, que es la primera materia que rindo en mi carrera, fue Sociología justamente, que pasé todas las vacaciones estudiando, y era la primera vez que rendía, porque nunca había rendido en el secundario, entonces no conocía de la experiencia del examen. Entonces la primera vez en la facu cuando rindo Sociología, estaba tan nerviosa que no podía hablar de algo que les debe haber pasado. Entonces no me acordaba absolutamente de nada, salvo que sabía que el profe era peronista y que era muy interesante la unidad sobre el peronismo en Sociología, cuando me acuerdo. Entonces estaba tan nerviosa que lo único que me salió, y no sé cómo, llegué a decirle que el 17 de octubre era una fecha importante y que entonces, o sea, hablé algo así, que por lo que escuchaba de mi familia, digamos. Y entonces me charló un poco, que habló él, o sea, le di solamente el pie y él empezó, porque sí, los ferrocarriles y esto y las leyes, y le habló todo el profe, y claro, se cumplió el tiempo y aprobé. Pero, con la conciencia tranquila que sí había estudiado, pero me pasó eso, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí tiene que ver con que la situación del examen es una situación de vínculo entre personas, ¿no? ¿Podemos hacer lo mismo, profe? ¿Qué les gusta a ustedes si le charlamos? Yo de ahí aprendí a cómo evitar eso. Cuando ustedes se presentan a rendir, yo el primer paso es que les digo las pautas del examen. Entonces van a responder de esta forma, evitemos los ejemplos, evitemos los comentarios, vamos directamente al texto, ¿sí? Entonces está pautado detrás. No hay lugar. No mato de entrar. Bueno, entonces, sigamos. ¿Qué pasa con las dimensiones del examen que dice Foucault? Por un lado, hay un poder, ¿sí?, que se ejerce pero de manera invisible. O sea, nadie entra con un látigo. En otros momentos sí, hoy no. El poder se ejerce de manera invisible y está legitimado socialmente, ¿no? Hay toda una serie de prácticas alrededor de las instituciones que hacen
que nosotros mismos avalemos eso, ¿no? Porque muchas veces decimos, me fue mal porque me puse nervioso, me fue mal. No nos preguntamos del otro lado qué es lo que pasa. No nos preguntamos si la consigna estaba bien, si ese tema que nos preguntó lo había desarrollado o no, si el texto estaba claro, si nos dieron el tiempo suficiente para la lectura, si en el medio hubo mucho paro. O sea, eso no nos pasa porque la forma de ejercicio del poder es invisible. Está establecido y funciona en un mecanismo bien aceitado. Entonces nos impone una forma de dominación de forma clara. Quizás ahora hay un poco de alguna forma de contrarrestar eso, a diferencia de otros tiempos en los que no solamente estaba legitimado, sino que era avalado y era apoyado por la familia. Esto que se decía, por ejemplo, no sé, usted rételo a mi hijo, porque él a mí no me hace caso, ¿no? O sea, de otorgar al docente el poder que va más allá de lo educativo. Yo por ahí cuando hablo con los docentes de esto, les cuento también cómo mi mamá me contaba que su papá hacía el puntero de madera, él se lo hacía para regalarle a la maestra, y lo lustraba, lo lijaba, todo. Y ella, o sea, mi mamá dice que ella recuerda clarito que iba contenta con el puntero para regalarle a la maestra. Entonces yo digo, el nivel de masoquismo del sistema educativo, ¿no? De que una persona está yendo a regalarle el arma con la misma que le va a pegar en los dedos cuando se equivoque, ¿no? Ahora no llegamos a eso, pero sí, nuestro sistema educativo nace de esa forma. Es muy interesante la historia, muy interesante los textos. Les conté, ¿no? Del catón cristiano. No. Ejercicio del poder del catón cristiano. Seguro que sí. El texto con el que aprendieron las primeras letras de los próceres, ¿sí? Que dice que el docente está en lugar de Dios. Entonces, fíjense que hay distintos puntos que hacen que se refuerce la idea del poder que tienen las personas que representan en las instituciones al Estado, ¿sí? En este caso, institución educativa. Entonces, hay formas invisibles de ejercicio del poder. Por otro lado está cómo se aprende, o sea, los contenidos, cómo se estipula, cómo se organizan, el porqué de esto que se aprende, que se debe aprender, y por qué esto no, por qué este contenido es importante de ser aprendido y evaluado y este es secundario, o este otro que viene de un grupo minoritario directamente no aparece en la historia, ¿no? Porque la visión que se enseña es la de determinado grupo, por ejemplo. Entonces, el individuo también mirado como un objeto, ¿sí? Un objeto. Nosotros decimos, bueno, vamos a analizar tal población, vamos a analizar, por ejemplo, hubo un momento en los 90 que había muchos estudios acerca de la pobreza, UNICEF, la CEPAL, distintas ONG, mucha construcción teórica acerca de la pobreza, pero es la mirada externa desde una lógica jerárquica que analiza un grupo, ¿no? Poniéndolo en un determinado lugar, poniéndole categorías y diciendo que la pobreza es tal cosa, o sea, desde la mirada de un otro que no la entiende. O sea, es distinto hablar de un saber de la comunidad, por ejemplo, construido a partir de la lógica de la comunidad. ¿Qué más? Esto, hay una parte del texto que lo relaciona con esto que dice el modelo de la técnica, ¿no? Y tiene que ver con cómo los cuerpos también son trabajados para que sean vistos como cuerpos dóciles, como el modo de pensar, el modo de actuar, ¿no? Se organiza a partir de esas lógicas externas. O sea, yo vivo en una sociedad en la cual existen formas de conducirnos, formas de intercambiar con otros, formas de, no sé, de sentarnos si estamos en determinado lugar. Entonces, ¿cómo se va haciendo dócil no solamente el comportamiento, sino en general? Acá dice, el cuerpo tiene que ver
con cómo estamos presentes, ¿sí? Cómo estamos presentes nosotros en la sociedad, cómo se nos percibe, cómo esto que nosotros a veces creemos que son decisiones propias, en realidad tienen que ver con lo que se nos impone y que fue internalizado al punto tal que yo creo que estoy decidiendo hacer algo, ¿no? Creo que tengo la libertad para hacer algo, cuando en realidad esto parte de una historia desde que era muy chiquito, donde con ejemplos, con programas, con anécdotas, con consejos de mi abuela, no sé, fui tomando cada una de estas situaciones hasta hoy entender que para mí ser mujer es comportarme de determinada forma, ¿no? Pero esa idea que yo construí acerca de lo que para mí es ser mujer, seguramente es muy distinta de la que tiene una chica de 20 años en, no sé, en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso, el modo de ejercicio del poder de las instituciones llega incluso a dosificar los cuerpos, ¿sí? Y tiene que ver con esta relación de que una sociedad puede ser perfectamente gobernada. O sea, ¿a qué se anhela con este modelo de ejercicio del poder? Que si el poder se ejerce de manera meticulosa, ¿no? Constante, si todo está en orden, si hay una disciplina, si las normas están claras, si la vigilancia se produce todo el tiempo, vamos a llegar a la idea del funcionamiento social, así como decíamos al principio de la unidad 1, ¿no? Una sociedad organizada, de orden, en la cual cada uno tenga una función específica, un modo de relacionarse, con normas claras y demás. Entonces, el modelo lo que pretende es esta idea utópica de que una sociedad va a funcionar de manera armónica a partir de poder establecer de forma clara cuáles son las normas, las reglas de comportamiento, vigilar que eso se cumpla y ver de qué modo se internaliza, ¿sí? Para que en algún momento de manera automática nadie nos tenga que estar vigilando. Por ejemplo, en las sociedades orientales vieron que está muy presente esta idea de decir no hay una sanción prácticamente. Acá hay muchas cosas que no hacemos porque sabemos que está penalizado, porque sabemos que alguien puede venir y decirme porque tiro un papel a la calle o algo así. Pero cuando esto se internaliza a tal punto que forma parte del individuo, ya no hace falta un externo para ejercer la vigilancia, porque uno ya lo tiene metido. Entonces no estoy a la expectativa de que si alguien me ve o no me ve, sino que lo hago por convencimiento propio, ¿no? La autorregulación. Ahí es cuando pone como ejemplo, que esto lo toma de Bentham, el modelo del panóptico. Cuando habla Foucault del panóptico, el ejemplo arquitectónico que toma es la construcción de este modelo de cárcel, donde existe un poder central de mínimo esfuerzo que permite mirar, permite vigilar de manera permanente, clara, a un grupo grande de personas, ¿no? Entonces, por el modo en que está ubicado, esa vigilancia es efectiva, no solamente porque estén siendo observados, sino porque una no precisa de gran esfuerzo y otra porque la persona que es vigilada desconoce si está presente ese ojo que mira o no, por la forma de la iluminación en este modelo, ¿no? Están como ahí en foco todo el tiempo. Entonces llega un momento en que no saben si es que del otro lado se los está vigilando o no, pero empiezan a comportarse de esa forma, a responder por las dudas, digamos, porque se entiende que hay alguien que está vigilando. Entonces, sí. ¿Usted leyó la novela 1984? ¿La novela de la película? No, el libro 1984. Que se plantea una sociedad de gran hermano, que todos están siendo controlados constantemente. No, lo leí en la... No sé si Orwell. Y acá el compañero pregunta sobre la novela 1984. Hay una película también que habla sobre el Big Brother.
que vendría a ser Gran Hermano, que va relacionada también a la novela de... Y también la de Jim Carrey. La que está en la cúpula. Bueno, sí, hacen alusión a esto de cómo la realidad que vivimos es una construcción social, ¿no? Y cómo el que mira de afuera tiene el poder de establecer normas, formas de control, formas de comportamiento y demás, y que tiene éxito cuando nosotros estamos convencidos que es una situación personal, ¿no? Cuando estamos convencidos de que esto yo lo hago porque yo quiero y me creo súper libre y digo, porque a mí, porque quiero hacer tal cosa, entonces yo decido y lo hago, y de pronto desconocemos que eso, la forma en que nos vestimos, la forma en que hablamos, las decisiones que tomamos, la posición ideológica frente a cuestiones políticas, religiosas y demás, tiene que ver con... ¿Cómo? Y nosotros, al ser ciudadanos, o sea, desde el momento en que nos incorporamos desde la sociología, estamos entrando en un mundo en funcionamiento, ¿no? No venimos a crear algo. Si bien hay actualizaciones, porque si no seguiríamos con las mismas normas de hace 100 años, pero existen pautas de comportamiento si yo quiero vivir en esta sociedad, y esas pautas las voy tomando desde el momento en que me sumo a esta familia que tiene estas costumbres, que después de eso es reforzada institucionalmente, laboralmente y así. Entonces, en algún momento, ¿no? Como decimos, somos sujetos sociales que respondemos a esa lógica, a ese engranaje. Por ejemplo, las mujeres embarazadas tienen la asignación por embarazo, pero le retienen un 20% que se lo pagan cuando registran al hijo y presentan el quit. Entonces el niño no decide ser argentino, está registrado bajo el ANSES, sino que es la madre que le inscribe al bebé, porque la madre busca no solamente el dinero, cumplir con eso que le impone el gobierno de registrar a su hijo. Entonces ese niño ya nace y inmediatamente pasa a formar parte del Estado Nacional Argentino. Claro, sí, hay distintos tipos de lógicas que nos caracterizan, digamos, como ciudadanos. Que yo, para tener el rango de ciudadano, necesito cumplir con distintas normativas. Y esto sería desde lo formal, sumado a distintas situaciones informales, culturales, prácticas y demás, que hacen que nos vamos construyendo como sujetos sociales. Entonces, la idea del panóptico tiene que ver con esto. ¿Cómo trabajaríamos hoy la idea del panóptico? ¿Cómo podríamos verlo hoy, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre? Este es un ejemplo claro. La elección de la carrera, ¿no? Porque, ¿cómo no? O sea, podemos darnos cuenta, porque hay miles de elecciones, ¿no? Pero relacionándolo con la carrera, ¿no? ¿En qué punto realmente es lo que la persona está eligiendo, ¿no? Por ejemplo, medicina, o sea, cualquier carrera donde todos los familiares fueron médicos. Entonces, ¿en qué momento, digamos, esa persona se podrá dar cuenta, ¿no? Si realmente está haciendo una elección, o realmente un deseo propio, o realmente fue toda una construcción que fue, ¿no? De la crianza que lo vivió, ¿no? Por ejemplo, en esto de la elección de la carrera hay un ejemplo bien claro, demasiado claro. Ustedes saben que en las escuelas tenemos medicina y tenemos abogacía. Y mucha gente, yo tomé los exámenes de ambas carreras, mucha gente me decía, ¿qué estoy yo rindo ahora? Rindo ahora abogacía y en febrero rindo medicina. Entonces yo decía, ¿cómo uno salta de decir quiero ser médico o quiero ser abogado? O sea, diría, a ver, médico o enfermero, dentro de lo más o menos de la rama, se entiende, pero ahí nos damos cuenta que es simplemente una cuestión de época. Bueno, salió medicina y abogacía, vamos y estudiamos eso, ¿no? Es una cuestión social, digamos, que está disponible, entonces lo hagamos, ¿no? No pasa ni siquiera por la convicción propia de decir, siempre quise ser abogado, ¿no? Porque si es una o la otra y no hay cercanía, tiene que ver con el contexto. Entonces, esto, cuando se impone de manera exitosa, cuando es legitimado, es internalizado por la persona, forma parte del automatismo, ahí es cuando tiene éxito. Cuando decíamos en la primera parte de la unidad,
la vida cotidiana genera automatismos, ¿no? Esto que repetimos constantemente, que lo vamos incorporando y que ya no hace falta que alguien me diga cepillate los dientes, porque yo ni siquiera lo pienso, me levanto, camino, voy y hago eso antes de salir, ¿no? Entonces ese automatismo, el poder del panóptico tiene éxito cuando sucede eso, cuando se incorpora de forma tal a la vida de las personas que ya no precisa de una reflexión, que ya no precisa de una toma de decisiones. Hay conocimientos, por ejemplo, que yo puedo decir, estos conocimientos necesito que ustedes los entiendan, los reflexionen, los charlemos, me pregunten, duden y todo lo demás. Pero hay algunos conocimientos que son automáticos. Por ejemplo, cuando yo aprendo a manejar, no puede ser un conocimiento reflexivo. Porque si yo me pongo a pensar en medio, bueno, ahora, a ver, ¿por qué voy a poner segunda? Porque mientras que yo hago eso, ya choqué, ¿no? Es un conocimiento que precisa de lo automático. Entonces, el panóptico tiene éxito cuando empieza a automatizarse, cuando empieza a formar parte de la vida cotidiana de las personas, del monto tal que ya no es percibido como tal, ¿no? Cuando yo tengo a qué oponerme, ahí hay esperanzas de que yo diga, esto no está bien, y lo pienso, le doy vuelta, busco otra forma, cuestiono, me reúno con compañeros, no sé, hago algo. De ese modo surgen los gremios, de ese modo surgen los partidos políticos, de ese modo surgen las líneas de pensamiento distintas, pero cuando una idea se impone de forma tal, es legitimada, es reforzada por el poder y demás, y yo la compro y la asumo, entonces cuando ya forma parte de ese automatismo, hay pocas esperanzas de que yo pueda de pronto encontrar, es como con la religión, ¿no? Uno está convencido de que esto es así, no hay un cuestionamiento. El marketing sería como lo que es el marketing, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo era chico estaba mucho la propaganda de que la menina se hacía crecer, entonces estaban todos mis compañeritos, todos tomando la menina porque me acuerdo varios productos que supuestamente hacen bien a la salud, pero que uno los consume porque tienen naturalizado como que son saludables, eso sería como... Hay un convencimiento, no es que lo hace pensando en si hago esto o hago tal cosa, sino que no hay opción, hay un convencimiento de que esto es así, ¿no? Es como una idea que se refuerza a sí misma. Entonces, a ver, pensemos qué cuestiones hoy no son reflexionadas ni cuestionadas, qué aquello que nosotros hacemos porque sí. Comer. No, pero eso es algo biológico, sí o sí vamos a comer, pero qué decisiones sociales. Claro, eso porque está normado. Está con el celular. Estar con el celular. La vestimenta. Sí. Cuando pedimos permiso a alguien, No todos pedimos permiso, o sea, eso es algo que está incorporado según un grupo de personas, ¿no? Pero hay situaciones que, por ejemplo, el uso del celular, el uso de las redes, actualmente puede ser un ejemplo claro de la incorporación de un modelo externo que vigila, ¿no? Y que aunque no parezca, bueno, el texto dice vigilar y castigar, que vigila y castiga, no en términos obviamente violentos, pero cómo castiga, cómo vigila y cómo castiga desde lo simbólico. O sea, nos vigila constantemente, ¿no? Porque está viendo cuáles son mis preferencias, cuáles son mis intercambios, cuáles son las formas de conexión. Y también castiga desde el punto de vista que si yo no accedo, no estoy al tanto, quedo fuera de comentarios, de conversaciones, claro, uno puede quedar relegado de las lógicas de funcionamiento de este grupo social, ¿no? Porque la lógica de ese grupo funciona en relación a esto. Entonces tiene sus formas de castigar también, ¿sí? Es un modo de vigilar y de castigar. Entonces, la idea del panóptico es esta, que esto sería como el ejemplo visible, digamos, lo arquitectónico sería como lo visible, pero
verdadero éxito de Panóptico es cómo eso es incorporado por las personas y es visible a partir de los actos, ¿sí? Cuando yo actúo de determinada forma, respondiendo a lógicas de poder a las cuales no las tengo asumidas como tal. Ahí es cuando cobran mayor poder todavía. Ahí es cuando digo, yo ni sé, ni cuenta me doy que estoy actuando de esta forma en relación a esto, ¿no? Que podría ser el tema también de que antes era el tema de que la mujer se tenía que casar y tener hijos, que era como que estaba el interno, ¿no? Y no sé, pues en la época de antes, debe ser que hoy en día quizás habrá, pero más en otras épocas, es como que la mujer lo internalizaba, lo que planteaba, ¿no? Entonces sí que trae como un poder, digamos, por parte de la sociedad, digamos, a lo que se tiene que realizar, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, el mismo hecho de cuál es la idea de éxito o fracaso en una sociedad actual tiene que ver con esto. Por el tema de la maternidad, ¿no? Porque hoy en día se está poniendo en discusión por los casos que está pasando con Ángel, o por el caso de Julio, ¿no? Que antes era algo normal que la responsabilidad parental tenía que estar, ¿no? bajo la autoridad, ¿no? de la madre, por el solo hecho de ser la madre, ¿no? Hoy en día se está discutiendo este tema, ¿no? No sea sino que el padre o los abuelos, ¿no? Si realmente muestran esas responsabilidades que se han hecho, ¿no? Sí, 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 sí. Bien, entonces, vamos cerrando con esto. Entonces tiene que ver con esto, ¿sí? Como dice Bourdieu, el hábitus es la institución hecha carne. Cuando Bourdieu dice que el hábitus es la institución hecha carne, significa que yo me comporto de la forma en que lo estoy haciendo, ¿no? Esto que decía el compañero, pedir permiso, ceder el asiento, por ejemplo, eso es hábitus, porque no hay una necesidad biológica de que yo tenga que hacer eso, o que porque soy varón tengo que dar el asiento a una mujer embarazada. No hay algo, no hay una norma que no sea social, es una norma social, es una convención social, una convención, ¿sí? Entonces, el hábitus es aquello que nosotros incorporamos a partir de la enseñanza, de lo formal, de lo informal, de todo, y que lo incorpore de tal modo que rige mi comportamiento hacia afuera, de manera individual, o sea, que se presenta, ¿sí?, de manera individual, que se percibe de manera individual, pero es un constructo social, ¿no? O sea, yo estoy haciendo esto que hago de manera individual, estoy diciendo que yo elijo hacer tal cosa, que yo elijo estudiar de este modo, que yo elijo copiarme en un examen, pero como la decisión es individual, pero en realidad esa decisión viene construida socialmente de mucho atrás, ¿sí? Entonces, esto que ya actúa de forma automática, como un hábito en mi comportamiento, es el resultado, es el reflejo de toda una historia de instituciones sociales que funcionaron muy bien, engranajes que funcionaron muy bien y que fueron dejando en mí eso, ¿sí? Bien, esto lo vamos a relacionar con el primer texto de la unidad 2, que es el de Berger y Luhmann. Está muy bueno el texto, yo les dejé señalado las páginas, pero si no me equivoco dejé todo el texto, todo el capítulo. Es un poquito largo, por eso les señalé las páginas, pero es interesante por ahí cuando tengan tiempo de leerlo, la construcción social de la realidad. ¿Qué es lo que dice? Nos acerca a una sociología que debería aportar justamente al análisis de situaciones sociales desde la interpretación. O sea, una sociología que permite entender por qué pasa lo que pasa.
Por eso es que dice, no es que se dedica a teorizar, o sea, esto que les decía yo el otro día acerca de que no podemos hablar de la sociedad o de la familia, ¿no? De la sociología, sino más bien empezar a pensar de forma inversa, decir, en vez de la sociedad, pensemos en que hay grupos sociales, porque cuando yo digo la sociedad y trato de graficar un todo, me incluyo a grupos, porque no todos nos reflejamos en ese modelo de sociedad. No todos nos reflejamos y yo digo, las mujeres de Jujuy son tal cosa. Y en esa categoría no entramos todas, ¿no? Entonces, lo que dicen Berger y Luhmann es, en vez de intentar generalizar con teorizaciones, empecemos a mirar a la inversa, tratando de interpretar qué es lo que sucede con los grupos sociales, con los sujetos y demás. Y el foco puesto en el sentido común, que volvemos a la idea de sentido común en la unidad 1, donde hablábamos de diferencias entre sociología y sentido común, ¿sí? Hay 4 puntos de diferencia entre sociología y sentido común, ténganlo en cuenta, que tenían que ver con la muestra, con el discurso, Bueno, cuando entonces dice el foco debe estar puesto en el sentido común, ¿por qué? Porque la sociología debe aportar al funcionamiento de una sociedad, debe aportar al entendimiento, no desde el punto de vista de no sé, ofrecernos una receta, un paso a paso, para que todo se haga de tal modo, sino de decir, a ver, ¿qué es lo que sucede en esta sociedad respecto a este tema? ¿Qué desde el sentido común está siendo actualmente necesario repensar? ¿Sí? ¿Qué problemáticas son las que surgen? Por ejemplo, lo que decía la compañera recién, el ejemplo de cómo ejercemos la paternidad y la maternidad. ¿Qué modelos actuales de familia tenemos? ¿Sí? En algún momento, la familia como institución, si alguien decía familia, todos tenían, por lo menos la gran mayoría, compartíamos en una idea de modelo de familia. Actualmente no pasaría eso. Entonces, desde el sentido común, pensemos cómo la sociología colabora en el entendimiento. Y lo que importa es tomar el conocimiento cotidiano para construir esa realidad. O sea, el texto se llama la construcción social de la realidad. Entender que la realidad, a eso entre comillas, esa realidad como todo eso que nosotros miramos hacia afuera, es una construcción social. Es el resultado de convenciones, de normas, de decisiones arbitrarias, de formas de comportamiento, de herencias culturales, ¿sí? Entonces, lo que analiza en el texto es esto, cómo desde el conocimiento cotidiano se construye una idea de realidad. Y lo que toma para el análisis, que nosotros lo veíamos también en otro texto de Luhmann que lo sacamos ahora, tenía que ver directamente con el discurso, con la lingüística, pero bueno, en esta partecita lo que habla acerca del lenguaje es, nosotros cuando pensemos, nos incorporamos al mundo, aprendemos el mundo a través del lenguaje, ¿no? Esa primera relación que tenemos con la persona que nos acerca al mundo, puede ser la madre, el padre, tío, quien fuera. A partir de que nosotros aprendemos el lenguaje, tenemos la posibilidad de comunicarnos, ¿sí? Incluso, el otro día escuchaba un estudio acerca de la violencia, del ejercicio de la violencia y de los rangos de edad en la violencia de género, que tenía que ver con el lenguaje, porque está interesante, no digo que sea real, ¿no? Lo comento para que lo pensemos. Decía que aquellas personas que tienen menos capacidades para comunicarse, o sea que tienen un lenguaje más limitado, tienen mayores posibilidades de ejercer la violencia porque hay una limitación en esto de que yo voy a discutir con vos y te voy a decir por qué hiciste lo que hiciste, te voy a fundamentar y voy a seguir en el diálogo y en esto y en el ida y vuelta, y de pronto
En cambio, alguien que no tiene esas herramientas, que está limitado en estas herramientas y que necesita dejar ver el enojo y no lo puede hacer con palabras, termina con un golpe en la mesa, con esto, con un grito, con un portazo. Está interesante, no digo que sea así, pero es un principio de una investigación que se está haciendo acerca de la relación entre el lenguaje y la violencia de género. Está bueno. El punto de la separación que hace los oficiales, un lingüista que se llama Baskin también hace una separación de grupos sociales y que también lo relaciona con la construcción de la realidad. Por ejemplo, cómo baja los médicos tienen un lenguaje específico que no va a ser lo mismo decir que ellos no tienen ven que le dicen a ellos tiene cosa diferente al grupo social más común que va a ser ven. Entonces cómo también se va construyendo la realidad en base a esos grupos sociales a través del lenguaje. Exactamente. Sí, tiene que ver no solamente con cuestiones por ahí sociales, culturales y demás, o sea, yo me escribo desde este lugar, sino que también está atravesado por las disciplinas, ¿no? Me escribe del mismo modo, como decir, un médico, que un abogado, que, no sé, un sociólogo. Y entonces el lenguaje es la vía que nos permite, sabemos, la interacción social. Por lo tanto, a partir del lenguaje que nosotros nos construimos como sujetos sociales. Porque la persona que nos enseña a expresarnos nos está mostrando el mundo desde su perspectiva de mundo, ¿no? Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención la vecina que las primeras palabras que enseñaba a su bebé y que era tomado como gracioso y todos se mataban de risa, y no decían mamá y papá, sino que lo primero que le enseñaron, no voy a repetir, pero eran malas palabras, digamos, ¿no? Entonces las primeras palabras del bebé eran esas, varias. Entonces todos le decían decí, y él decía y todos se mataban de risa, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo la sociedad a partir de los ojos de la persona que nos acerca al lenguaje, ¿no? Entonces es sumamente importante el uso del lenguaje en la sociología. Por eso es que es interesante el texto de Berger y Luhmann. Profe, ¿a eso se refiere el texto con los otros significantes? O sea, nosotros adquirimos los significantes a partir de la mirada del otro. O sea, no es solamente que yo crea que me veo bien, digamos, sino que me termino de construir en función de cómo me mira el otro, ¿no? En función de cómo me ubica el otro en determinado lugar, ¿no? Porque de pronto cuando yo creo que me veo bien y un otro me descalifica y me pone en un lugar de ridícula, pongámosle, entonces eso obviamente impacta en la construcción de mi personalidad, ¿no? Con el otro texto de Berger y Luhmann, que es sobre la vida cotidiana, también es muy interesante para ver la interacción. Este aporta desde el lenguaje. Entonces, tengamos en cuenta que el lenguaje es lo que nos permite objetivar las experiencias. ¿Qué significa esto? Las experiencias que yo tengo con el mundo las puedo poner en común a través del lenguaje. No hay otra forma, ¿sí? O sea, si yo no lo convierto en símbolo, no puedo intercambiar. Es lo que me permite trascender eso de lo automático, de lo cercano. Yo a partir del lenguaje puedo trascender. Entonces, por eso es que en la cultura la herramienta más importante es el lenguaje en la construcción social de la persona. Porque yo me construyo a partir de las posibilidades que tengo de interactuar con otros a través del lenguaje. Es la herramienta de intercambio con el otro. ¿Qué más? Obviamente, esto tiene que ver con esto de cómo nos construimos en sociedad en la actualidad y nos proyectamos a futuro. Nosotros dejamos hacia las nuevas generaciones y hacemos una transmisión de una generación a otra de los conocimientos a través del lenguaje. Y cuando nosotros hacemos esa transmisión de conocimiento a las nuevas generaciones, lo hacemos en función de lo que consideramos actualmente que es importante de ser aprendido y de ser estudiado. O sea, es una decisión arbitraria que tiene como herramienta el lenguaje. Porque de esto que estamos nosotros actualmente hoy viviendo, decidimos
que lo que le vamos a dejar como herencia, lo que vamos a enseñar es esto, es esta partecita, no un todo, ¿no? ¿Qué es lo que se ubica en un lugar de jerarquía y qué es lo que se relega como menos importante? ¿Sí? Y esas decisiones son tomadas socialmente y transmitidas a través del lenguaje. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? ¿Mal? ¿Están de acuerdo? ¿No? Bueno, me dicen. Entonces, cuando vamos empezando a entrar esta noción de la construcción social de la realidad, que es el objeto del texto, tiene que ver con la institucionalización, ¿sí? No hay un orden social que sea natural, no es que la sociedad funciona así, porque es el mejor modo. Es lo que se eligió arbitrariamente en un determinado momento por un determinado grupo de personas y que dicen que, no sé, tal ley debe regir para tal situación, ¿sí? Pero es una construcción social. Entonces, las actividades humanas, cuando se van repitiendo, esto que decía hace rato de Bourdieu, ¿no? Se van repitiendo, se van incorporando y de pronto ya rigen de manera automática en nosotros, ¿sí? Entonces, eso es lo que la rutina construye el hábito. Estaría bueno que esa rutina sea, por ejemplo, si leo todos los días 2 horas, de pronto tengo el hábito de la lectura y ya no hace falta que alguien venga y me diga, che, ¿por qué no estás leyendo? O vos no tenés parcial o algo, ¿no? Ya estaría incorporado, digamos, como rutina, como hábito. Entonces la institucionalización, dice acá, nace cuando un grupo de personas comparten y reconocen esas rutinas, ¿sí? O sea, todos acá comparten como rutinas el entrar a determinada hora, sentarse de esta forma, hacer grupo, no hacer grupo, tomar nota, no tomar nota. ¿Podría ser de otra forma? Sí. Podría ser que ninguno esté tomando nota y estén grabando, o podría ser que no estén escuchando la clase y solamente estén sentados conversando entre ustedes. O sea, hay rutinas que se establecen en grupo que se van asentando y que, fíjense, tienen que ver también con cuestiones de época, tiene que ver con cuestiones de disciplina, si lo tomamos como ejemplo a la clase, ¿no? Las formas en que toman clases, yo por ahí he visto grupos bien distintos según las profesiones que eligen. Ya hay una forma de comportarse de quienes están estudiando abogacía que es diferente a los que están estudiando medicina y que es diferente a los que estudian educación física, por ejemplo. Yo en un momento, hace unos años, estuve como profe en educación física, obviamente no para dar nada con educación física, no materias pedagógicas, y la verdad que me costó muchísimo, muchísimo entender la lógica de funcionamiento de alguien que estudia para ser profe de educación física. Porque la idea de quien elige esa carrera es que, no sé, juega muy bien a la pelota, que corre mucho, que... ¿sí? Entonces, para los chicos era realmente, no sé cómo decirlo amable, pero odiaban las materias pedagógicas. O sea, para ellos era una pérdida de tiempo sentarse a escuchar sobre pedagogía, sobre sociología. Y para mí también había una barrera bastante complicada, porque cuando nos juntábamos en clases y empezaba yo a dar clases, las conversaciones de ellos rondaban en torno a qué gimnasio están yendo, las medias que se compraron, la vitamina que toman. Y desde mi lógica de lo que para mí significa ser estudiante, era una aberración. O sea, yo decía, no puede ser que estén en el teórico hablando de... Disculpen, para mí era... no sé, ¿no? Pero para ellos, desde su lugar, ese era o sea, que yo corrí más que vos, que yo hice esto, que me compré esta calza. Yo decía, ¿cómo esta gente puede perder tiempo en eso? Pero bueno, desde mi lógica, desde lo que para mí significa ser estudiante, ¿no? Entonces, eso se va construyendo, se va haciendo hábito, ¿sí?
Y la institucionalización, dice, nace cuando hay un grupo de personas que comparten, que se encuentran en tiempo y espacio, repiten rutinas y van haciendo hasta que incorporan y eso rige el comportamiento, ¿sí? Esa sería la forma en que se institucionalizan las acciones. Entonces, para las nuevas generaciones, nosotros vamos dejando prácticas en función de los ejemplos, en función de las conversaciones, en función de lo que charlamos, de la música que escuchamos, de lo que nos piden y todo lo demás. Bien, y eso, si bien se hace a través de la rutina y de la práctica, también hay una coacción. Eso no podemos negar, que también en algún momento nos llamaron la atención, también en algún momento, si bien no es explícito a veces, pero con el solo hecho de una mirada medio negativa de alguien que para mí es un referente, eso puede ir delineando mi comportamiento, ¿no? De una abuela, de una docente a quien yo admiro. O sea, fíjense, si volvemos al ejemplo del examen, el poder que tiene la simbología, o sea, el solo hecho de que las mujeres están rindiendo y yo estoy de este lado, yo eso me doy cuenta. Entonces trato de sonreír, por ejemplo, porque cuando uno está del otro lado como estudiante, el solo hecho de ver una cara seria del otro, como del docente, por dentro ya pensamos está todo mal lo que estoy diciendo, estoy por desaprobar, porque ya me miró mal, porque el solo hecho de que cuando el docente asiente con la cabeza o sonríe puede ser suficiente para que ese estudiante recupere confianza y diga voy bien, bueno, aunque sea un desastre, ¿no? Con el solo gesto, digamos, o que pase que el docente te golpee el hombro y diga bien y que vos estés haciendo todo mal. Bueno, a ese nivel llega el poder de la simbología de lo que construimos socialmente. Porque no hace falta ni siquiera que yo les diga una palabra. El solo mirarlos y asentir con la cabeza les puede generar la confianza. El solo hecho de que alguien esté haciendo y que yo pase, mire y diga así, o sea, ya puede ser que diga, bueno, entrego y me voy porque soy un inútil, ¿no? A ese punto llega la posibilidad de intercambio y de construcción social de lo que nosotros tenemos entendido como positivo o negativo, por ejemplo. Justo vamos al tema de la subjetividad. La construcción social de la realidad es una construcción subjetiva. ¿Sí? Yo entiendo la realidad desde los anteojos que me pongo, desde el lugar en que yo me paro. Esto que yo les decía, por ejemplo, que a mí me costó mucho, de hecho, confieso que renuncié a las horas porque no pude, la verdad, dar clases en educación física. O sea, la barrera, la distancia que tenía era porque yo tenía construida una idea de estudiante. Para mí la idea de estudiante es esto, y me encuentro con una idea de estudiante que es otra, diferente, ¿no? Entonces ahí vemos claramente que la construcción de la realidad es social y se hace a partir del lugar en el que yo me posiciono. Profesora, ¿cuál era el sentido de que ustedes les dieran esa clase a los profesores de educación física, a los estudiantes de educación física? Bueno, yo... ¿Sabe por qué les pregunto? Sí. Porque yo sé de muchos profesores que son técnicos, que tienen un equipo y los tratan mal a los chicos, muy mal. Lo que pasa es que justamente tiene que ver con la elección de carrera. La persona eligió ser profesor de educación física, no eligió ser un atleta, no eligió ser un maratonista. Si yo voy a ser profesor, eso es lo que yo les explicaba, si yo voy a ser profesor o profesora en educación física, significa que yo tengo que enseñar. Yo puedo ser excelente saltando, no sé, haciendo lo que hacen, pero yo tengo que poder transmitir eso que sé a este grupo de estudiantes. Y para eso yo tengo que saber de pedagogía. Es lo mismo con el profe de matemática que tampoco nos quiere, o con el de inglés que tampoco nos quiere. Yo di clases en muchas carreras y me pasaba eso. Yo decía, vos sos excelente hablando inglés, pero si vos no sabés enseñar a otros a hablar inglés, tenés que dedicarte a ser traductor. No pasa que no hay esas carreras. Porque vos tenés que enseñar inglés. Claro, al no haber esas carreras, lo que te queda es, pero es que a mí me encanta el inglés, entonces lo voy al profesorado. Pero la no mayoría, ser profesor. claro, y la mayoría en el segundo o tercer año te abandonan. Sí. Porque empiezan, sí, porque empiezan las materias pedagógicas ya más puntuales, que tenés que partir en una clase, que tenés que,
tenés que aprender didáctica y vos decís, no, pero para que esto a mí no me gusta. Sí. Un profesor de la carrera de lengua nos dijo, ustedes vienen acá a ser profesores de lengua, no escritores. Exactamente. Fue lo primero que nos planteó. O sea, ustedes vienen acá a ser profesores de lengua y literatura, no escritores. Si quieren ser escritores, si quieren ser periodistas, busquen nuestra carrera porque acá vienen a ser profesores. Sí. Pero también toca corresponde a la madurez, ¿no? Porque no siempre, o sea, se escucha bastante, ¿no? El decir eso, que no es lo que a mí me gustaba, ¿no? Pero bueno, es digamos como el fondo, ¿no? Hay materias como la abogacía o el profesorado que quizás no nos van a agradar mucho, o quizás, no sé, algunos temas o lo que sea, pero bueno, eso trata de realmente... Es que tiene que ver con la constitución de un plan de estudio. O sea, el plan de estudio de abogacía tiene estas materias porque son todas las patitas que ayudan a que el profesional pueda ejercer después. No es que yo solamente voy a saber de leyes y nada más, sino que yo necesito de filosofía del derecho, de historia del derecho, de sociología del derecho, necesito de idioma, necesito de todo esto que construye el perfil de un abogado. Creo que por allá había levantado la mano. Sí. Con el tema este que usted habló sobre la enseñanza, yo por ejemplo lo he visto muchas veces en los secundarios, que hay muchos profesores que se van solamente entregando una cartilla, estudian eso y está ahí sentado, y no se toma el trabajo de poder enseñar, y muchas veces los chicos se sienten frustrados por el aprendizaje y de ahí conlleva que se dé materia. Por ejemplo, en mi caso, yo cuando tuve contabilidad, la profesora al minuto en la primera clase explicó bien, en segunda, la cartilla. Y nos estuvo así todo el año, a tal punto de que muchos compañeros, yo incluido, directamente se lo planteamos, la profesora lo tomó mal, y cada vez que íbamos nos tomaba falta hasta para que quedemos libres de una forma u otra, y nos tomamos la tarea antes de no ir a la clase, porque era lo mismo, estábamos ahí, teníamos falta. No íbamos, teníamos falta, entonces, y la única forma, y ya ella aplicó lo que usted explicó anteriormente, de que conmigo no va a probar nunca la materia. Y yo y otro compañero nos esquivamos. No era profesora. Así que no, pero no por eso, sino que intenta aplicamos a la otra. Nos llevamos la materia en febrero, aprendimos con 3 profesores y ganamos por 2 sobre 1. O sea, ella no nos pero el otro 2 sí, entonces. Pero igual, de todo modo, el karma actúa de otra forma. Porque, Sí, bueno, son modelos que se repiten, ¿no? Pero que son modelos también que repetimos porque vienen de una construcción social de lo que significa ser docente, ¿no? En determinado momento, el docente es esto, representa tal cosa. Entonces, acá, cuando nosotros vemos cómo se construye la sociedad, o sea, la mirada de la realidad social, tiene que ver con esto, con la postura subjetiva, o sea, desde dónde estoy yo mirando, desde dónde me paro. Y ahí hay que tener en cuenta estos dos procesos, la socialización primaria y la socialización secundaria. Esto deben haber visto ya varias veces antes en secundaria, así que, o sea, como de pasada, ¿qué es lo que decimos? El individuo se incorpora a una sociedad en funcionamiento, tiene normas, tiene pautas, tiene formas de comportamiento y demás, ¿sí? Y va internalizando eso a través de otros y a través del lenguaje, ¿bien? Cuando previo al sistema educativo, nosotros lo hacemos de manera informal, ¿no? Vamos adquiriendo lo que se nos da. No hay algo que diga sí o sí a los 2 años le tenés que enseñar a que coma de tal forma. No, cada uno lo hace a su tiempo y a su ritmo. Cuando la persona se incorpora al sistema formal, en el sistema educativo en este caso, empieza a construir la identidad desde otro lugar, desde las normas, desde lo que está estipulado, desde lo que arbitrariamente se decidió que es importante de ser aprendido en determinado momento, ¿sí? En este momento, no sé, el foco está puesto en las carreras. En el caso del derecho, bueno, vamos a hablar de una mirada social acerca del derecho, que a lo mejor en otro tiempo, otros planes de estudios no tenían esa mirada y hacían hincapié en otra rama, ¿no? Pero en este momento los contenidos mínimos nos dicen esto, ¿sí? Entonces va generando la identidad a través de esa primera parte, ese primer proceso de socialización es sumamente importante porque donde uno incorpora las normas, las formas de comportamiento, lo que sí, lo que no, los horarios, las formas de relacionarse con otros, ¿sí?
todo eso, el hecho de cumplir horarios, por ejemplo, nos va preparando para una socialización secundaria. Entonces, en una socialización secundaria empezamos ya a adquirir conocimientos vinculados a roles específicos, ¿sí? Entonces ahí yo me comporto, en la socialización primaria, adquiero normas de comportamiento a nivel general, desde un grupo que me transmite. En la socialización secundaria voy perfilando esas normas hacia una determinada rama, porque de pronto el que, no sé, trabaja en un lugar, hablemos de comercio, mira desde ese lugar, ¿no? Te conversa desde ese lugar, desde los precios, desde esto, de lo que pasa día a día, de que se juntan el fin de semana a jugar a la pelota, de que si llegan tarde, de que la gente es molesta. O sea, construye su discurso a partir de lo que vive diariamente. El abogado por otro lado, el docente por otro lado y así. Entonces se van perfilando en roles que tienen que ver con la división social del trabajo, ¿sí? O sea, cuando nosotros vemos en la unidad 1, previo a la revolución industrial, no había una división social del trabajo claramente definida, ¿no? A partir de la revolución industrial se empiezan a identificar la forma en que el proceso de producción se empieza a segmentar, ¿sí? No sé si... Bueno, después les voy a pasar. En el aula creo que está el video de Chaplin. Sí. Bueno. No sé si esa compu tiene. Está bien. Tiene la conexión a internet. Hay un segmento que quiero. Sí, no lo subí porque en realidad como me sigo aumentando cosas, por eso no lo subí. Bueno, no, sigamos. Decía, cuando nosotros hablamos de la división social del trabajo, está en el video de Chaplin, fíjense que ahí la persona se convierte en un engranaje de una gran máquina, ¿no? Cada uno tiene una función específica en esa forma de producción masiva. En esa cadena de producción masiva, cada persona tiene un rol específico y debe cumplirlo para poder aportar al proceso. O sea, somos un eslabón en la cadena más grande. Entonces, ¿qué es lo que significa la división social del trabajo? Que yo voy a comportarme en función de lo esperado. Que si yo no respondo a esto que se espera de mí en esta sociedad, eso trae consecuencias. Y por lo tanto, como necesitamos responder a ese modo de funcionamiento, existen formas de sanción, existen formas de control para que eso suceda tal como está, ¿no? Algunas son explícitas, otras por ahí un poco más ocultas, pero hay formas de garantizar que eso se cumpla de ese modo. Entonces, eso tiene que ver con esto, de cómo transmitimos nosotros a las nuevas generaciones estas formas de comportamiento en... Estaba en otro lado. Profe, yo no ocupo mi rol, me desentiendo en mi rol, genero una alienación, eso sería una consecuencia, como un castigo de lo que estamos viendo, ¿no? Si una persona no ejerce su rol de la forma esperada, digamos. De la forma esperada, ¿sería una consecuencia del panóptico o sería un castigo? En realidad, gracias a esas situaciones en las cuales no se cumple lo esperado, es que puede haber progreso social también. Porque si todos nos ajustamos exactamente a lo que se espera que hagamos con las normas, esta institucionalización que se produce en un momento se va a sostener eternamente. Entonces, por un lado, nosotros tenemos los límites de la institucionalización, que tenemos que ajustarnos a esto porque es así. Pero cuando hay ciertos escapes de eso, o sea, cuando de pronto
Para el resto nos parece una locura que vos te comportes de este modo que es distinto a lo esperado. Pero de pronto es una persona y acá en otra institución hay una más que también comparte lo mismo que vos y así, y se empiezan a dar casos hasta que se nota que era necesario un cambio, una anomalía. Pero me hizo acordar al Freire, que lo que plantea que se va a seguir la masa y va a haber unos 2, 3, 4 que se van a levantar, pero el sistema mismo los va a volver a poner a su lugar, pero esos 3, 4, que eso se mantiene en un status quo, pero esos 2, 3, 4 van a intentar romper ese status quo. ¿Tiene algo que ver? ¿O? Sí, desde otro punto de vista lo podemos tomar desde las revoluciones científicas de Kuhn, por ejemplo. No sé si lo vieron por ahí en secundaria. Él dice, hay una cuestión cíclica en la producción científica que hace que un paradigma funcione para todos. O sea, que es un paradigma, un enfoque, una mirada social que nos da las respuestas. Actualmente para nosotros hoy funcionan bien estas leyes, ¿no? Nos da las respuestas, nos alberga en nuestro comportamiento. De pronto empiezan a aparecer anomalías, esto que están por fuera del paradigma. Hay cosas que aparecen que son nuevas, que no encuentran respuesta en este enfoque que tenemos actualmente. La revolución copernicana, por ejemplo, ¿no? Para todos durante mucho tiempo funcionó muy bien el hecho de que la teoría de la Tierra que era plana, ¿no? Y todos sembraban, vivían, viajaban, armaban mapas y demás en función de ese paradigma. De pronto alguien empieza a preguntarse sobre la posibilidad de otra respuesta y esa pregunta empieza a romper, a delimitar el paradigma. Se le suma otra pregunta, otra, una evidencia, una foto, una cosa, hasta que ese paradigma entra en crisis, se rompe y es reemplazado por uno nuevo. Pero que no significa que sea el definitivo, porque si no, no habría progreso en la producción de conocimiento científico. Acá, si lo llevamos a la sociedad, es algo similar. Esta forma que nosotros tenemos es la que nos rige actualmente, pero que no necesariamente es la única, es la que sea la única válida, digamos, ¿no? Porque en algún momento este modo de comportarnos a lo mejor es modificado e impacta en las leyes, impacta en las formas de institucionalización. A lo mejor en algún momento empezamos a notar que la forma de organización del sistema educativo ya no da abasto, no nos da la respuesta y entonces necesitamos que sea de otra forma. ¿Sí? Bien, a ver qué más. El conocimiento cotidiano, bueno, cómo se establece la conducta en relación a la realidad. Y en relación al lenguaje. El lenguaje, dijimos que nos permite objetivar, nos permite transmitir, nos permite poner en común aquello que está pautado socialmente. Esos significados van de algún modo reglamentando la vida de las personas y van también colaborando en que construimos cada uno de nosotros la construcción social de la realidad como se hace. ¿Sí? A partir del lenguaje hacemos esa construcción de la realidad. Es lo que nosotros interpretamos como la realidad, entre comillas. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Bien? Bueno, este texto es el introductorio a la unidad 2. Después de la unidad 2 tenemos los dos otros textos que hablan de los tres autores clásicos de la sociología y tenemos también una ficha de cátedra que es un resumen. El resumen es como muy acotado, aclaro que es solamente resumen, ¿no? No es que con eso ya se cumple todo, digo porque más de una vez se presentan a rendir con ese resumen que no agota lo que está en el texto, no reemplaza, que tenganlo en cuenta por favor. ¿Bien? Sí. Y la unidad 2 nos llevará 2 clases más. Bueno, si está todo bien, hasta acá llegamos por hoy para que la próxima toquemos los clásicos directamente. Vayan haciendo la lectura previa de los clásicos para que podamos